Vamos a compartir la palabra del Señor para que de esa manera podamos nosotros establecer ciertas pautas bíblicas que son de provecho para nosotros. La Biblia claramente señala que lo que ha pasado en nuestras vidas es una mudanza, es un traslado, es un cambio, es una muda, es una partida, es una salida también, es una reforma, es una enmienda, una alteración, una renovación, una modificación, una variación. Pablo dice en Colosenses 1:12, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es importante que quien lo hable es un fariseo, es una persona entrenada en una verdad que hasta ahora lo tiene. La salvación viene para los judíos. Si no eres judío, no eres salvo, tienes que hacerte judío. Eso hasta ahora lo creen ellos, ¿no? Pero la experiencia de Pablo con el Señor Jesucristo es algo espectacular, es algo que no se ha dado en ningún, es una experiencia que no se ha dado en nadie, salvo que sea del primer siglo en adelante, o sea, aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. Y ahí está la palabra de Dios. Claro, muchos dicen, pero bueno, tenemos el escrito solamente de los apóstoles, ¿no? De todos aquellos, pero no hay escritos paralelos, no hay escritos, ¿cómo que no? Sí hay, por supuesto que sí existen. Ahí tienes a Josefo, Plinio, en fin, lo que se llama los padres de la iglesia, que usted lo puede ver en YouTube. Existen escritos contemporáneos que hablan de Jesucristo, inclusive hasta un oficial romano, alto oficial romano. Pero la gran diferencia es lo que han visto de lejos a los que han visto de cerca a Jesús. Ahí está el tema. ¿Qué es lo que dicen los que han visto de lejos? Sí, dicen que fue profeta, un gran Mesías, hizo mucho milagro. No fue mucha espectacularidad, no fue mucho trabajo social espectacular, sino fue un trabajo interno en el del corazón. Por lo tanto, evidentemente, todos aquellos que han tenido esa experiencia con el Señor lo cuentan. Y aquí está Pablo diciendo que, contrario a lo que le han enseñado, que la cosa se concentra en el judaísmo, y de ahí que la tremenda necesidad de que ellos tenían que, tienes que venir al templo, tienes que venir a Jerusalén, hasta ahora, el próximo año en Jerusalén, que Jerusalén y Jerusalén, porque ahí está el nivel, ahí está la presencia de Dios. Y ahí se hacía pues ¿no? El brit milá, la circuncisión, el bautismo, el lavamientos, muchas cosas, muchos ritos para que te vuelvas judío. Y sí, mucha gente romana, griega, se hicieron judíos, claro que sí. Otros solamente estaban en medio de la sinagoga, que eran solamente los simpatizantes nomás, no los convertidos, y por último estaban los de la puerta, que eran solamente los que de lejos no me miraban porque no querían saber nada con la circuncisión, porque eso era serio en esas épocas. Bueno, el tema es que Pablo habla desde su interior, un rabino ortodoxo criado en la más ortodoxia, más cerrada ortodoxia del judaísmo, antes eran más bravos que ahora, nos habla de su experiencia en Cristo Jesús, de su experiencia con el Señor, de su experiencia con el reino de los cielos. Y con este preámbulo lo repetimos de nuevo, Colosenses 1:12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Exactamente igual, el mismo fenómeno del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bajo la potestad de Faraón, Dios, por medio de Moisés, los libera y los traslada a la tierra prometida, primero pasando por el desierto, que era la cuarentena, donde 40 años estuvieron ahí y solamente entraron la siguiente generación, porque ni Moisés entró. O sea, una purga, una limpieza, una purificación. Es exactamente igual. Entonces, en el creyente, en Cristo Jesús, evidentemente que espiritualmente hablando, usted está acá físicamente, yo lo veo a usted, no le veo nada de nuevo, no le veo nada de nada si está en Cristo Jesús. Si yo lo veo, no te veo nada, tú estás igualito como siempre. El tema es adentro. Internamente, el alma, que fue
que fue esclavizada por Satanás en el ego, la vanidad, el orgullo, pleitos, y todo lo demás. Dice que esta alma que fue esclavizada, atada, yugo, carga, peso, ha sido liberada del poder de las tinieblas. Y una vez que ha sido liberado, evidentemente no te deja a tu libre albedrío, sino que dice, te traslada, te muda, te cambia, hace una enmienda, una alteración, una renovación, una modificación, una variación, y te pone, dice acá, al reino de su amado Hijo. Internamente tú has salido del poder de las tinieblas, o sea que el diablo ya no tiene poder sobre ti, salvo que tú le sigas dando poder, que es otra cosa ya, pero espiritualmente hablando, usted ha sido trasladado, mudado, una mudanza se hizo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Interesante sobre la mudanza, sobre el traslado, porque evidentemente que si tú te trasladas a otro sitio, tienes que dejar esas cosas. Por eso dice, dejando ya pleito, celo, ira, contienda, que eso fue cuando estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Ahora entramos ya a la presencia del Señor con sus ángeles y arcángeles, pero con otra ética, con otra cultura, la cultura de Dios, la ética de la palabra de Dios. Un cambio, una muda es cambio, me saco mi ropa vieja, y la Biblia dice, pues, ¿no? Despojaos, dice, sacándose esa ropa vieja y poniéndose la vestidura nueva. Implica que hemos partido. Muchos hermanos y hermanas ya han partido del poder de las tinieblas, pero no quieren irse, están metidos en el poder de las tinieblas. Dios los libera, pero ahí metidos están ahí, en el pleito, en el cero. Siguen cayendo en esas cositas, que en realidad son cosas menores, pero claro, para el menor eso es mayor. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos partido, hemos salido del punto A al punto B. Tampoco no es nuevo, porque lo primero que vemos acá en el Antiguo Testamento fue Abraham. Y mire usted, la primera vez que Abraham es nombrado, trasladado, cruzado al otro lado, mudado, es en Génesis 14:13, donde dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manrea, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. De toda una circunstancia, pero ahí, por primera vez a Abraham le dicen Abraham Ibrit, en hebreo. Ibrit. Ibrit significa trasladado, cruzado, de un lado a otro, de una esquina a otra, de una parte del río a otro. Primera vez que se habla de Abraham textualmente y se dice que lo que le pasó a Abraham fue que él dejó, fue trasladado. Y la Biblia dice, cuenta la historia de Abraham, de Ur salió a caminar con Dios, pero dejó Ur, o sea, marchó, mudó, se fue. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Dios utiliza este mismo fenómeno en todos nosotros? Fíjese, desde Abraham. Si usted quiere a la inversa, eso pasó con Adán, pero al revés. Adán estaba en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? En el huerto del Edén. Bueno, pecó. ¿Y qué pasó? También fue trasladado. El texto dice de que no vaya a ser que coma el árbol de la vida y vive eternamente. No, no. Lo sacaron del huerto del Edén y lo dejaron fuera de la presencia de Dios. Ahí está. También igual fue mudado, trasladado, cambiado, pero de la presencia de Dios hacia afuera de la presencia de Dios. Ahora, en Cristo Jesús es al revés. Nosotros que hemos estado fuera, sin mandamientos, sin Dios, sin leyes, sin bendiciones, nada, en Cristo Jesús ahora hemos retornado. Si usted quiere al Edén, llámele también lo mismo, Edén, cielo, el reino venidero, el seno de Abraham, es la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es que somos trasladados al reino de Dios? Por una razón simple. Porque en el reino de Dios, dice la Biblia, no hay ninguna cosa inmunda, o sea, todo es orden, todo es orden. En cambio, fuera del reino de Dios es desorden. Lógicamente lo podemos ver en nuestra vida, como en nuestra alma desordenada. O sea, tenemos todo desordenado. No hay un orden para las cosas. A veces guardamos y guardamos cosas y por último después, uy, ¿dónde lo dejé? Eso, desordenado. O sea, no tenemos las cosas para el momento, sino que está guardado y no sabemos dónde le hemos puesto. Tenemos que sacar todo y ahí se va a encontrar usted con un montón de cosas. Uy, estaba acá, oye, mira lo que pensaba que se había perdido. Igual. ¿Y por qué digo desordenado? Porque el corazón lo tenemos desordenado, el alma la tenemos desordenada. Cuando reímos, lloramos, cuando lloramos, reímos,
Cuando estamos bien, como que si vamos a vivir eternamente, nos portamos mal, en fin, desorden. Y por eso el Señor nos traslada al reino de su Hijo, en el orden. Y quiero ahondar más en este tema del orden. Hemos sido trasladados del desorden, de la esclavitud, al orden, no a la libertad, no, sino ahora caminar con el ordenado, el que busque el orden, Jesucristo. Y fíjese usted, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Aquí la palabra mundo, como ya hemos explicado, mundo significa cosmos, es una palabra griega, pero significa el orden exacto de las cosas. Porque todas las culturas, habidas y por haber, y ahí están los escritos, el código de Hammurabi, los babilonios, los medopersas, en fin, hablaban de el orden de las estrellas. Todo funciona matemáticamente, es cíclico, o sea, se repite. Inclusive viendo las estrellas, viendo los hemisferios, viendo la, los, las estaciones del año, verano, otoño, invierno, llegaron a un punto de dominar qué fechas podrían sembrar, qué fechas podrían cosechar, qué fechas podrían, en qué fechas es mejor cortar la hierba, deshiervarlo, a los animales cortarle la lana, a los seres humanos de la misma manera, cuando un ser humano se puede cortar el pelo, fíjese todas esas cosas que sabían los antiguos. Y no solamente eso, sino que también cuándo te tenías que casar, cuándo tenías que tener hijos, etcétera, muchas sabiduría de lo alto. Cómo tratar unas heridas en luna llena, en luna menguante, en fin, es todo un universo de orden, de orden. Acá en América tenemos el calendario maya, el calendario inca, y todo en base a la exactitud del universo, de las estrellas, de las estaciones. Y eso es lo que significa cosmos. Cosmos es el orden maravilloso o el orden maravilloso de las cosas, del universo. Entonces, si vamos a leer la palabra, como dice en el original, dice, porque de tal manera amó Dios el orden de las cosas. En el universo, en el orden, todo estaba bien, lo único que estaba mal es el hombre. Eso fue lo que se perdió. Se perdió el orden, el corazón, en el corazón del hombre. Y por eso acá el apóstol Juan dice, porque pues de tal manera amó Dios el orden de las cosas, de lo que Él ha creado, todo funciona de acuerdo a su voluntad, pero el único que no está en armonía con el universo, el orden del universo es el hombre. Y por eso dice que envió a su Hijo unigénito, para que de esa manera no se pierda, no vive en desorden, sino que tenga vida eterna, que sea ordenado, simple como eso. Y lo recalca, verso 17, porque no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, o sea, a condenar el desorden del corazón del hombre, sino que para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea ordenado. El mundo, entre sus dos acepciones, en el orden universo, en el orden maravilloso del universo y el desorden del hombre, ¿no? Mundo acá es cosmos, definitivamente, no es hombre. Y fíjese que lo aclara más en el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, ahí está, el que está errado, errar es pecado. Pecado es, en el original, en el hebreo, la palabra pecado es hatá, que también significa errar en el blanco, en el sentido de no alcanzar una meta, estar perdido, no estar en el objetivo, en el blanco exacto, equivocarse. Como cuando usted empieza recién a aprender algo y se equivoca, y bueno, nadie nace sabiendo, pero dice, bueno, echando a perder se aprende, se dice, ¿no? Ese es el hombre. Echando a perder se aprende. Imagínese usted a qué hemos llegado. Qué diferente es cuando Dios le dijo a Adán, crecer, multiplicado, les he dado todo, y fue una cosa espectacular. Adán y Eva aparecieron de la nada, Dios les formó, les dio todo y lo sabían todo. Y de lo que tenían todo y lo sabían todo, a vivir en el desorden, a la ignorancia total. Y por eso el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. La sabiduría de lo alto es la reverencia al Señor. El reverenciar al Mesías, al Redentor, a Jesucristo, que Él ha venido a ordenar nuestro ser, a deshacer las obras de Satanás. O sea,
a que ya no tenga el desorden poder en nosotros, sino que busquemos ahora el orden bajo la dirección de Dios, lo que se llama el coach, el entrenador. Jesús mismo dijo, voy a enviar al coach, al entrenador, al Espíritu Santo, para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Fíjese la delicadeza del Señor, para que de esa manera estemos permanentemente siendo llamados a la tendencia al orden, no a la tendencia al mal. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé cuando vino el diluvio. El hombre de continuo tiene la tendencia al mal, a errar, a equivocarse. Y la gente antidiluviana ya había filosofado el mal. Ya el mal era parte, ya no era ni la verdad, ni la moral, ni la justicia, todo era mal, de continuo el mal. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos viviendo ahora exactamente igual en esa filosofía equivocada, errada. En la década de los 60, los médicos los mandaron a la cárcel por hacer abortar. Hoy es legal. Y fíjese usted, lo que, lo que era condenable, ahora no, ahora es loable. Ahora el Estado se encarga, inclusive en algunos países, de hacer eso. Por eso es que estamos viviendo tiempos como en la época de Noé, donde Dios mandó el diluvio, así será la venida del hombre. No estoy diciendo que Cristo viene ya, pero estoy diciendo que esa es la tendencia al mal, ese es el errar, ese es el ir en contra de la creación, del orden de Dios. Y Jesucristo viene acá para ordenar. Más todavía, fíjese que el universo arrancó desordenado. Y por eso Dios puso al hombre para que de esa manera el hombre lo ordene lo desordenado. Génesis 1:2, fíjese, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la parte superior del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada, era desierto, era vacío, vano, asolamiento, destrucción, era un caos. Que acá podemos ya adelantarnos a decir producto, casualmente, antes que haya el universo, producto del desorden que hubo también con una rebelión de ángeles, que la Biblia lo menciona, pero ahí nomás quedamos. La Biblia lo menciona, pero ya cada quien lo toma en cuenta, ¿no? Pero nos da la explicación claramente de la Biblia que ha pasado. Y el Señor hace un plan salvífico, empieza a poner el orden del universo y lo pone al hombre. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero ahora viene Jesucristo para que de una manera voluntaria el hombre, influenciado por el Espíritu, por el amor, por el orden, el hombre cambie voluntariamente y ponga equilibrio en el universo. Y por eso muchas religiones hablan sobre el equilibrio del universo. Interesante. Pero en fin, aquí vemos que Dios se encarga del hombre para ordenarlo, para que el hombre se dé cuenta que de por sí mismo no puede ordenarse. El hombre por sí mismo no puede hacer las cosas. Es imposible para el hombre, tiene que ser con la ayuda de Dios. Y la idea la tomamos de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, cuando Dios le está hablando al pueblo y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y aquí dice cuál es el motivo, para afligirte, o sea, para que de esa manera, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Verso 3, Deuteronomio 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Claramente está acá, hablándole a un pueblo que tuvo la oportunidad de conocer al Señor en su esplendor, pero igual siendo hombres también fallaban. Pero el tema no es el beneficio de Israel, no, porque por más que Dios te beneficie, amado, si es que si usted no lo aprecia, lo vas a perder como cualquier pecador. Acá el hecho de que sepas Biblia o vayas a una iglesia, eso no te asegura absolutamente nada, porque sigues siendo hombre y sigues dependiendo del Señor para ordenar tu vida, mi vida, permanentemente. Por eso es que te traje para que no vengas con tonterías y digas que soy el pueblo de Dios. Te mandé al desierto para que esa manera, para probarte, para que te des cuenta que eres hombre y que sin mí nada puedes hacer. Eso fue lo que Jesús dijo, sin mí no puede hacer nada. Por más que tú estés en la creación, por más que tú digas me voy a la selva, voy a vivir de las frutas, de las verduras, de los animales, no.
Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué te hizo tener hambre? Para que sepas que hay alimento espiritual, el maná, comida que nunca habían conocido nadie. Dice, para hacerte saber qué es lo que el Señor me quiere hacer saber. Si yo te conozco, Señor, no, ya tú me conoces a mí, pero tú no te conoces a ti mismo. Como los dichos que un árabe dice, ¿no? El camello no mire su joroba. No nos conocemos a nosotros. Conocemos a Dios y a Jesús, ojos verdes, azules, lo que usted quiera, pero usted no se conoce a sí mismo que tiene un corazón, una mente o un alma desordenada. Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Tú puedes tener tu capacidad, tus fuerzas, pero eso no te vale, porque te vas a ir de acá, porque hay un propósito para estar acá. Sin ese más, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De ahí la importancia, por eso que el primer mandamiento es oír la palabra de Dios. Oímos nuestro corazón, oímos de todo el mundo, oímos lo que nuestro corazón dice, vendetta, pleitos, pero no oímos a Dios. Y por eso el Señor empieza a trabajar en nosotros de tal manera que progresivamente nos damos cuenta, porque tanta incapacidad tenemos de no ver a Dios, que fíjese que la edificación demora, como se edifica construir una casa, primer piso, segundo, así también vas construyendo, Dios va construyendo una idea real, al final te das cuenta de que el Señor te está restaurando, te ha trasladado a un reino que no puede hacer lo que te da la gana. Por eso es que el apóstol Juan decía en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, el diablo se equivoca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Satanás. O sea, para Jesucristo, para ordenar al desordenado. Es interesante. Acá vemos literalmente cuál es la función del Mesías, del Redentor en nuestras vidas. Y fíjese que las equivocaciones se dan en todo sentido, hermano, Dios mío. ¿Usted con qué derecho predica si usted también es equivocado? Sí, pero alguien tiene que decirlo, hermano. Yo no estoy hablando de mi vida, estoy hablando de la vida de Jesús y del reino de Dios. Yo también estoy en la cola. Nadie tiene ese mérito, solamente Jesucristo nada más, y hablamos de él, por supuesto. El profeta Isaías, de la misma manera, Israel también ya se había equivocado, había torcido la palabra de Dios, y una cosa por otra. Fíjese usted, en Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Si quieres, se lo digo en otra versión. En realidad no es así, o sea, el ayuno de que el hombre se aflija, deje de comer, silicio, ceniza, no es espectáculo, no. Dice, el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor, es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Y habla de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría está en contra de la ignorancia del hombre. Y por eso Salomón decía en Proverbios 8:30, dice, con él, o sea, en la creación, estaba yo ordenándolo todo, con la sabiduría. Y era su delicia de día en día, teniendo gozo delante de él en todo tiempo. Sobre la sabiduría. La sabiduría, una de las características de Dios, ahí estaba en la creación, ordenándolo todo. Y por eso es que mucha gente dice que conoce a Jesús, pero el resultado de conocer a Jesús es que tu vida se ordene. Y por eso Pablo le decía a los Efesios 1:17, dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Mesías. Pero ¿para qué tanto quiero conocer al Mesías? Para que te ordenes, para que el hombre se ordene. Por eso que más adelante Pablo dice, el que está en Cristo, pues es nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas, el desorden pasó, ahora esa persona es ordenada. Más adelante, en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿se acuerda la sabiduría, la que estaba ordenándolo todo en Génesis? Cosmos, el orden del universo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los congregados a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios en Cristo Jesús, en nosotros, va ordenándonos para que de esa manera el poder de las tinieblas y la sociedad y todo el mundo sepa que ya no somos los de antes, los desordenados, sino que ahora estamos ordenándonos en una nueva vida. La nueva vida no es dejar de tomar, de fumar, de bailar, no.
La nueva vida es profundamente desde el pensamiento, desde los conceptos, que es contrario a este mundo. Por eso que este mundo, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios. Pablo a los Colosenses 2:5 le decía, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Acá Pablo le dice a los de Colosas, veo que ustedes están firmes en Jesús, pero también veo que ustedes también están en buen orden, o sea, están cambiando su vida. Hermanos, solamente es una pequeña introducción para que de esa manera entendamos rápidamente que la presencia del Mesías, del Redentor, es para que seamos transformados y cambiados, para que estemos permanentemente en ese proceso de transformación y para que de esa manera estemos acá conociendo más a Jesús, pero conociendo más a Jesús en la revelación de Él, va a hacer que nuestro corazón o nuestra alma se ordene mejor bajo, evidentemente, el aspecto en el Señor, bajo el pensamiento de Dios. Por eso decía, tus pensamientos no son mis pensamientos, pero la palabra nos ha bendecido diciéndonos que tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo el Mesías, y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esto es muy interesante, y no vaya a ser que usted esté, pues, caramba, luchando contra el mismo Señor, pensando que está usted luchando contra el diablo. De ninguna manera, porque ahora sabemos cuál es el accionar de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, del desorden al orden. Bien, amados, vamos a darle gracias a Dios por esta noche.